Este es un podcast de Ibero 90.9. Desde el estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. Hace 90 años comenzó a circular en algunas librerías un libro físicamente muy sencillo, un tomo modesto con portadas color naranja que llevaba el título de El dólar plata de William Pesci, traducido por un todavía joven poeta de nombre Salvador Novo. Ese libro había sido imaginado en una pequeñísima oficina compartida con el Banco de Obras Públicas por un hombre llamado Daniel Cosío Villegas, quien con esa publicación estaba fundando nada más y nada menos que el Fondo de Cultura Económica, uno de los proyectos humanísticos e intelectuales más longevos, influyentes y con mayor presencia en el mundo de habla hispana. Las siglas FCE señalan en cualquier libro, en rústica o digital, desde hace 90 años, la distinción de pertenecer a una familia única, y como toda familia, diversa. Un sello con libros de economía, filosofía, ciencia, historia, sociología, antropología, literatura y un largo etcétera en donde se suman miles de traducciones de lo mejor y más inteligente del debate público y académico en este y otros lados del mundo. Con motivo del 90 aniversario de la casa editorial emblema de nuestro país, en Nexos, Julio González, quien también es editor en la revista, y yo, preparamos una serie de materiales que observan no solo el pasado, sino que acompañan al presente y ven hacia el futuro del Fondo de Cultura Económica. Hoy me acompaña Julio para hablar de la historia, los éxitos y desventuras del Fondo de Cultura Económica en sus 9 décadas de servir como puente entre autores, traductores y lectores de Hispanoamérica. Julio, ¿qué es para ti el Fondo de Cultura Económica? El Fondo de Cultura Económica es una casa editorial, pero es también un proyecto político, literario y yo diría que incluso diplomático. Es de alguna manera el centro sin centro de la conversación entre autores de todo el mundo, de todas las épocas, de todos los temas, y es una forma de abrazar la imaginación como una herramienta para hacer también política. Ahora me gustaría que hiciéramos un poco de historia. ¿Cuándo y por qué surge el Fondo de Cultura Económica? ¿A qué necesidades materiales responde? Es una historia que no por conocida o no porque ya se haya contado varias veces deja de tener importancia. Daniel Cosío Villegas se da cuenta a su regreso a México, cuando empieza a dar clases en la Escuela Nacional de Economía, que no existían los textos necesarios para que los alumnos entendieran, aprendieran conceptos, métodos, para que estuvieran a la vanguardia o al día de las ciencias sociales, y entonces se imagina que el Estado mexicano tiene que cubrir esa carencia. Para empezar, porque sus alumnos no saben inglés, porque los libros no están llegando a México y porque necesita avanzar en la construcción del Estado moderno. Porque además estaba saliendo México, medianamente saliendo de una crisis económica, ¿no? Y cómo demonios salir adelante de una crisis económica sin economistas formados con, libros de vanguardia, ¿no? Exacto, o sea, básicamente durante todo ese periodo quienes llevaban las riendas del Estado eran abogados que tenían conocimientos más bien de segunda mano de economía. Entonces Daniel Cosío Villegas, que a su vez era abogado, pero que también ya estaba inserto en la economía, en la historia, dice, tenemos que crear una editorial que lleve estos libros. Primero se acerca a Espasa Calpe, presenta el proyecto, hay que traducir estos libros, ya pensé en estos títulos, etcétera, y lo batean, y quien lo batea es nada más y nada menos que José Ortega y Gasset. Con un argumento terrible, además, ¿no? Que es esta anécdota, que es graciosa y terrible al mismo tiempo, que es que todo el mundo estaba en Espasa bastante dentro con el proyecto, y el que levanta la mano y dice que no, es Ortega, y dice algo así como, el día que Latinoamérica decida cuál es la línea editorial de España, esto se va a volver una cena de negros, ¿no? Y Daniel Cosío Villegas, todavía con un poco de humor, dice, bueno, en realidad una cena de indios, ¿no? Pero sí, entonces lo batean. Lo batean y regresa a México, presenta el proyecto y la Junta del Banco de México, que además era una idea original de Cosío Villegas, él fue uno de los fundadores del Banco de México, decide darle un pequeño fondo, un fideicomiso, para que lleve adelante este proyecto. Y de ahí viene toda esta cosa que hasta el día de hoy sigue siendo un chiste entre los enterados del fondo, que debería ser el Fondo de Cultura Ecuménica, porque esa era la idea de Cosío Villegas, ¿no? Un espacio plural, pero se vuelve el Fondo de Cultura Económica porque eran los libros de economía, ¿no? Y por una mala traducción, además, ¿no? De decir fund, que en realidad era fideicomiso como fondo. Sí, exacto. Entonces Cosío Villegas lleva adelante este proyecto y empiezan con este librito que ya mencionaste de pastas naranjas que se llama El dólar plata.
y que traduce un poeta joven, Salvador Novo, que años después diría que no se acordaba de absolutamente nada de lo que trataba el libro. Economía para poetas. Pero además es el inicio es muy romántico porque pues empiezan en este pequeñísima oficina compartida con el Banco de Obras Públicas. Empiezan traduciendo, pues un poco quien se prestaba a traducir, como Salvador Novo, que necesitaba seguramente dinero, pero empiezan con esta idea de catálogo, si bien ceñida a economía, súper ambiciosa y que en muy poco tiempo empieza a ampliarse a una docena de disciplinas. Y digo muy poco tiempo porque en los primeros 10 años dejan de hacer solo economía para empezar a hacer derecho, antropología, sociología, filosofía, etcétera. Bueno, ahí se cruza otra de las cosas que son terribles, pero fascinantes y al mismo tiempo muy provechosas, que fue la Guerra Civil Española. Uh-huh. Digo, es terrible por donde se vea, pero al mismo tiempo alimentó y sembró la semilla de una cultura que sigue dando sus frutos todavía hoy, 80 años después, ¿no? Que fueron toda una serie de transterrados que eran filósofos, historiadores, sociólogos, politólogos, y que empezaron a traducir, a dar clases, a imaginar y a hacer su obra aquí en México. Y de eso fue básicamente donde el fondo sacó tantas cosas. Que además eran gente que traía una formación que ni de broma había todavía en México, que era un estado naciente, ¿no? Que eran traductores, que hablaban un montonal de lenguas, que ya eran profesores universitarios en otros lados y que llegarán a ser profesores universitarios aquí, y además con un gran fundador de instituciones como Cosío Villegas, ¿no? Y además de la mano también de Alfonso Reyes, que esa historia también es linda, ¿no? Del surgimiento en paralelo de la Casa de España en México en relación con el Fondo de Cultura Económica, donde una vez más compartían oficinas y en un mismo escritorio desbordado le talachaban duro para un montón de cosas, tanto del editorial como de lo que después a la postre sería el Colegio de México. Hoy en día parece como casi irreal que en la mente de dos personas se conjugaran tantas pasiones, tantos intereses y que también de su mano crearan tantas instituciones, ¿no? El Colegio de México, el Banco de México, el Fondo de Cultura Económica, el Colegio Nacional, entre tantas otras. Es un poco irreal porque, siendo muy realistas, digo, era su mente, pero fueron de la mano de muchas otras personas que creyeron en sus proyectos. Sin ir más lejos, durante la primera etapa del Fondo de Cultura Económica, la que hacía de secretaria, redactora, etcétera, era Emma Cosío Villegas, la esposa de Daniel Cosío Villegas, ¿no? Que muchas veces se deja en la sombra este tipo de figuras que son esenciales. Y además, digamos, más allá de las figuras femeninas que estuvieron a su lado y que además acompañarían el proyecto a lo largo de los años, pues era también el momento de las fundaciones institucionales y era de ahí de donde bebían también intelectualmente, pero sobre todo económicamente, ¿no? Gente que creía en esos proyectos porque creía que fundar instituciones digamos, que tuvieran en su base el libro, era algo que valía la pena para ser una nación moderna. Sí, y parece tan contradictorio y tan lejos del espíritu del fondo lo que sucede hoy en día. Que estamos en un momento político de destrucción, de desinstitucionalización, y en donde la actual dirección del fondo más bien tacha o ve en retrospectiva todo este proyecto como elitista, cuando es todo lo contrario. El elitismo está en creer que la gente lee poco, lee mal, lee cosas que no vienen al caso. Es decir, hay más elitismo en creer que la gente tiene que leer malas cosas que en subir el nivel de la conversación pública. Sí, no, es absolutamente paternalista y creo que para encuadrar un poco más esta conversación, pues creo que además el fondo tiene una historia de grandes directores, ¿no? Que fueron grandes editores, grandes autores, ¿no? Tenemos el momento de Cosío, pero también uno segundo con Arnaldo Orfila, con José Luis Martínez, con Jaime García Terrés, ¿no? O sea, eran enormes personalidades de una intelectualidad tremenda, editores, pero además editores de a de veras, ¿no? Editores que salían y viajaban día y noche y buscaban el libro que era necesario para el debate público, la profesionalización en México y el debate académico. Y bueno, ahora llevamos por la segunda ronda de administración de Paco Ignacio Taibo II. Muchos de estos tipos de ideales que venimos conversando se han visto absolutamente frustrados. Yo quería preguntar de justo qué encuentras criticable dentro de la administración de Taibo y si encuentras algo rescatable, pues también reconocerlo. Creo que voy a empezar por lo rescatable, porque vale la pena hablar de las cosas buenas. Cuando sostuvimos la conversación con Alejandro Merlín, que es subgerente de cuidado editorial, creo que fue una charla muy buena, porque nos tranquilizó en el sentido de que el fondo sigue apegado a una tradición de reimpresiones, de nuevas traducciones, de seguir publicando libros necesarios para la conversación pública en todas las áreas: historia, ciencias sociales, economía, política, también en literatura. La apuesta que tiene ahora el Fondo de Cultura con Tierra Adentro creo que es una buena apuesta.
Los libros de tierra adentro antes no se encontraban en ningún lado, tenían tiraje limitado, estaban embodegados, nadie los leía. Creo que el hecho de que estén expuestos en las vitrinas del fondo es algo bueno para los autores y autoras jóvenes. Ahora, lo malo, que es de hecho lo más vistoso, es el dispendio absoluto, el desprecio al cuidado editorial y la idea, que es bastante absurda, bastante tonta y bastante simple, de que la gente no lee porque el libro es caro. Eso es una mentira. La gente no lee porque no hay bibliotecas a su servicio, porque no hay espacios de lectura y porque no están las lecturas adecuadas cerca de ellas. Y porque además no se valora el libro como lo que es. No hay un sistema de valorización del libro en general, y menos lo va a haber si lo que publicas son folletines. Y creo que una de las críticas, que pueden ser muy superficiales, pero que nosotros nos hemos dedicado a rascarle un poco más allá, es a la colección de Vientos del Pueblo, que para quienes no lo conozcan son folletines que están pues medianamente impresos y son extractos, además, algunos de obras canónicas o otros de literatura contemporánea. Nosotros durante nuestro trabajo nos dedicamos a considerar un poco qué de esa crítica era superficial y dónde sí se podía, digamos, meter cuchillo, y creo que coincidimos los dos en que es una apuesta sin una verdadera conceptualización editorial. No hay ningún tipo de categorizaciones interna que guíe a los lectores en el tipo de libros en los que se están entrando, porque además es una colección para primeros lectores, ¿no? No hay introducciones en los libros que ayuden a situar a estos primeros lectores en qué están leyendo, cuándo surgió, por qué, cuál es el contexto de la obra, ¿no? Y así como se publican autores latinoamericanos, hay escritores del siglo de oro, y entonces pues es un poco difícil y muy poco ambicioso y crítico plantear una colección así, cuyo único valor podría ser el coleccionarla por 20 pesos, ¿no? Que es, digamos, eso, y coleccionar tazos da un poco igual. Y además, creo que hay varias cosas de las que Vientos del Pueblo es ejemplar en un mal sentido. La primera es esta que tú dices de que no crea catálogo, no tiene ningún sentido tenerlos todos porque no tiene nada que ver en su catálogo El Fisgón con Ignacio Ramírez, con Alejandro Zambra, no tiene nada que ver uno con el otro. La segunda es, hay que valorar el libro como lo que es, un objeto. Es decir, no hay que tenerle miedo porque no es superficial decirlo, el libro es un objeto y es un objeto que puede ser muy bello y que puede abrir muchos espacios para que el lector se sienta a gusto teniéndolo en sus manos. Hay que tener en cuenta la materialidad del libro. Claro. No es cosa menor. La segunda es precisamente esta. Se nota que es un catálogo nutrido de muchos libros o extractos de libros que se pueden encontrar fácilmente en línea, que no tiene sentido imprimir en los tirajes en los que imprimen 10,000, 20,000, 30,000 ejemplares. Y en segundo lugar se nota muy claramente una tendencia, que es una tendencia del director, a favorecer a sus amigos, no solo como autores, sino también como ilustradores. Justo, es una crítica además que a él personalmente se le ha hecho, de siempre estar en la mesa de novedades o de que lo utilice como un aparato de promoción para sus afiliaciones políticas, sus amigos o él mismo, ¿no? Creo que otro asunto también que es delicado y que dentro de las entrevistas que tuvimos con varios editores es que el fondo, por ser la infraestructura librera del Estado, solía prestarse a ser casa de muchas editoriales, sobre todo de las independientes, que rara vez cuentan pues con las finanzas para poder distribuirse en toda la República, por ejemplo, ¿no? Ni hablar de fuera del país. Y eso se ha perdido mucho. Nos decía Tomás Granados, editor de Grano de Sal, que parece que hay una falta de voluntad muy radical de parte del director de prestar ayuda a ese tipo de editoriales, dándoles espacios de exhibición y otro tipo de participaciones que antes tenían, ¿no? Los tendidos de libros, por ejemplo, nos pueden gustar o no, pero al menos que fueran bastante más plurales y con más sellos, y ahorita vemos pues muchísima más predominancia solo del Fondo de Cultura Económica y solo de aquello que tiene que ver con Vientos del Pueblo y demás, porque ya lo mencionabas, ¿no? Nuestra entrevista con Alejandro Merlín nos dio tranquilidad en saber que sí hay una parte del fondo que mantiene su línea, pero lamentablemente no es la parte más exhibida y de la cual hacemos más gala, sino tal vez de un montón de propaganda. Ahí hay varios temas que a mí me interesan. El principal es, el fondo no es solo esta gran editorial que cumple 90 años, es también una red de librerías, como has dicho, que además tiene en los últimos 6 años una historia trágica, que es la idea con la que empezó el sexenio pasado de fusionar Educal y el Fondo Cultura, lo cual sigue siendo hasta el día de hoy un problema administrativo e incluso ilegal. Educal tiene una deuda millonaria que no ha podido saldar, que incluso trató de amedrentar, por decirlo de algún modo, de extorsionar a sus acreedores, a las editoriales a quienes les debía, diciéndoles: te pago tanto, te debo 10 pesos, te pago 3, ¿cómo ves? Y ahí quedamos. Vaya, no se puede hacer eso, es ilegal, así de simple.
Y además es terrible que venga del Estado mexicano, ¿no? ¿En qué momento ese tipo de cosas, de tácticas gangsteriles pueden provenir de el guardián del orden? Es doblemente ilegal y es doblemente cínico porque está esta declaración pública de Paco Ignacio Taibo II en una mañanera del Observador en la que se habla de un librito que salió en 21 para el 21, esta colección de 21 libros que salió en 2021, de Elena Poniatowska, cuyos derechos tenía Penguin Random House, y que simplemente dijo, es orden del presidente y aquí está. No me importa quién tenga los derechos. Y se va a distribuir gratuitamente y me da igual. Palabras más, palabras menos. Y otra cosa que marcabas, que no quiero dejar pasar, es que el fondo solía ser una suerte de brazo cultural diplomático del Estado mexicano y eso definitivamente ya no existe. Hace un par de años, si mal no recuerdo, 2018, el Fondo de Cultura anunció públicamente que dejaría de ir a la Feria del Libro de Frankfurt, con además declaraciones bastante desafortunadas del director diciendo que cuando México tuviera algo que ofrecer, entonces volvería a ese tipo de salas. Y aunque después buscó excusarse y demás, la realidad es que no está en ese tipo de foros internacionales que hace que México pierda dos cosas. Uno, la posibilidad de adquirir libros necesarios para su debate público y dos, la posibilidad de vender y exponer ese talento que tal vez el director dice que no está a la altura o lo que sea, que no estaba disponible en ese momento. Y sí vemos, en cambio, participaciones en ferias, pues, menores en todo sentido, ¿no? Que tienen que ver con este afán latinoamericanista, burdo y la verdad es que muy poco articulado y defendible a estas alturas. ¿Tú qué opinas? El latinoamericanismo, y no me refiero exclusivamente al fondo, sino creo que también como tema de política exterior mexicano, es una cosa nada más de banderitas, de símbolos y de retórica. El latinoamericanismo mexicano siempre ha sido eso, una fachada. Nuestros intereses... Y no porque nuestros países hermanos latinoamericanos no importen, pero nuestros intereses no están ahí. Y así hay que tomarlo. No porque los intercambios culturales no importen, sino porque México tiene que ofrecer en Latinoamérica y en Europa y en Asia y en Norteamérica y en cualquier lugar del mundo. El hecho de que no estemos yendo a Frankfurt nos está quitando una oportunidad de mostrar lo mejor del talento que tenemos en historia, en economía, en literatura y en todas las demás áreas de las que el fondo participa como entidad editora. Antes, como mencionamos y como hacemos explícita en nuestro ensayo sobre el fondo, las redes eran mucho más personales. Tenían que ir Juan Rulfo, Paz, Fuentes, etcétera, un poco a vender la obra que se hacía en el fondo. El gran logro del Fondo de Cultura Económica en los últimos 30, 40 años fue institucionalizar eso y que ya no fueran únicamente redes personales de nuestros grandes autores, sino que fuesen profesionales de la edición quienes vendían los derechos de Garro, de Rulfo, etcétera. Eso lo estamos perdiendo. Y esa es la gran tragedia del Fondo de Cultura Económica bajo Paco Ignacio Taibo II. Ahora, digamos, partiendo de donde estamos ahora y de la lamentable situación en la que está el fondo, ¿qué crees que debería ser el fondo? ¿A dónde debería estarse dirigiendo? Que claramente no es a donde se está dirigiendo bajo esta administración. Creo que algo que me queda claro por lo que conversamos con todos nuestros entrevistados, con la gente de biblioteca, quienes incluso están trabajando en el fondo y que hacen su labor con pasión, con compromiso, con responsabilidades, el fondo va a aguantar esta administración, porque es una entidad noble, de profesionales, de gente que ama el libro, que ama lo que hace, y creo que el futuro más cercano no es promisorio, pero va a pasar, como pasan todas las épocas malas de la vida, de la política y de la administración pública. Taibo es un terremoto, pero incluso los terremotos se pueden reconstruir. Además, creo que, digamos, volviendo al asunto con Alejandro Merlín, que finalmente es quien se dedica al cuidado editorial, este tipo de instituciones sobreviven justamente por el cuidado de su catálogo, ¿no? Por quien en vez de dedicarse a las ocurrencias del espectáculo y las luces, verdaderamente se dedican a cuidar los libros, ¿no? Y verdaderamente salen a buscar lo que era la razón de origen del fondo, que es elevar el debate público académico y buscar seguir profesionalizando a los lectores mexicanos. Y eso puede parecer elitista o más bien puede parecer una manera de elevar la conversación, como decías, y de confiar en los lectores y en que esos lectores pueden ser mejores lectores y no solamente lectores de extractos y de panfletos. Ahora, Julio, para terminar con un buen sabor de boca, creo que hay muchas divertidas anécdotas sobre el Fondo de Cultura Económica, sobre su cotidianidad. Nosotros publicamos todo un anecdotario de lo más chistoso en torno a algunas aventuras de impresores y traductores y autores. ¿Hay alguna que sea tu favorita y que quieras compartir? Me encanta que Juan Rulfo le escribe 2 o 3 cartas a Orfila prometiéndole una y otra vez la famosa tercera novela, o bueno, su famoso tercer libro, ¿no? Y le dice, por favor, mándeme un adelanto, yo ya estoy acabando, pero no le puedo enviar nada porque no es digno de sus ojos, porque lo releí, es apenas un borrador,
etcétera, etcétera. Y se lo dice 1, 2, 3 veces a lo largo de distintos años y ese famoso tercer libro nunca llega. Hay muchas, ¿no? En realidad hay, creo que para cada uno de los trabajos y profesiones dentro del fondo hay una buena anécdota, así que les recomiendo mucho leer Postales desde el Fondo, parte de nuestro dossier del Fondo de Cultura Económica. Para cerrar, Julio, ¿cuál es tu libro favorito del Fondo de Cultura Económica? Voy a hacer trampa porque me es muy difícil en un catálogo de miles y miles de títulos de los cuales solo conozco una infimísima parte. Me encanta El Manual del Distraído de Alejandro Rossi, que en realidad no es del fondo, empezó en Joaquín Mortiz y lo retoma el fondo, entonces por eso es un poco trampa. Pero estaba pensando un libro que me regaló en el Colegio de México mi maestra Marta Elena Benier y que creo que marcó buena parte de mi juventud, que es El Mundo de Odiseo, de Moses Finley, que fue un filólogo e historiador de la antigua Grecia y que es un libro hermoso, no solo para especialistas, es un libro para quien quiera acercarse a ese periodo y empezar a amar a Grecia. Y bueno, yo también quisiera preguntarte a ti, porque no quiero que pase desapercibido, ¿cuál es tu anécdota favorita? Y la segunda es, ¿cuál es tu libro favorito? Hay muchas, pero digamos una que me generó mucha gracia es una que nos contó Christopher Domínguez Michael, que tiene que ver que cuando entró como nuevo director Miguel de la Madrid, todo el mundo pensó que iba a ser fatal, ¿no? Que iba a llegar a querer publicar a sus amigos, que no tenía ni idea de libros ni de edición. Básicamente un taibo, pues. Exacto. Y entonces todo el mundo estaba aterrado. Y el día que llegó por primera vez el nuevo director, bueno, llegó con seguridad y camionetas y demás, a las que, según nos cuenta Christopher, rápidamente despachó. Pero él estaba dormido en su oficina, lo que era su cubículo de las oficinas en Avenida Universidad todavía, y le tocaron la puerta, a lo que se despertó un poco desconcertado y entró nada más y nada menos que el expresidente Miguel de la Madrid a presentarse con él. Entonces, bueno, digamos, esa escena de él con el almohadazo levantándose para conocer a su nuevo jefe, que era a la vez el expresidente de la República, me hace gracia. Y sobre mi libro favorito, esa también es difícil. Creo que la respuesta rápida, porque recuerdo cómo me sentí, lo retada que me sentí al leerlo por primera vez. Es un libro como que además estudiamos mucho en la Ibero, que era Mímesis de Erika Auerbach. Recuerdo que me di de topes en la pared de no entender y de volverlo a leer y al mismo tiempo sentirme fascinada. Y además recuerdo que fue una de las primeras veces que recordé cómo se ve una colección del fondo. O sea, tenía 18, 19 años y era como, los libros que se ven así con este tipo de portadas y esta franja negra que dice el autor son esto. Entonces, creo que sería mi respuesta. Creo que eso es la grandeza del Fondo de Cultura Económica, que tiene un catálogo inmenso y uno puede sentirse perdido, pero siempre hay un libro para cada quien. Julio González es ensayista y editor en la revista Nexos. Pueden consultar lo que ha escrito en www.nexos.com.mx/control de cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. El guión de este episodio es de Melissa Casab y Valeria Villalobos Guizar. La producción es de Roxana Aguilar y Daniel Maldonado. La postproducción de Aldebarán Abraham. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. Más podcasts, música y radio en vivo en ibero99.fm.